Hola, ¿has pensado que frente a una ruptura amorosa las personas pueden reaccionar de diferentes maneras? Algunos superan las rupturas amorosas y siguen adelante con su vida, mientras otras no logran hacerlo y afectan su equilibrio mental, emocional y la forma como se relacionan con otras personas. Vamos a ver en este video algunas situaciones de rupturas amorosas, cómo sus acciones influyen en su vida y algunas recomendaciones para enfrentarlas. Desde tiempos inmemorables, el ser humano se enfrenta a diferentes situaciones que le hacen perder la estabilidad. Esto sucede cuando frente a una situación se desencadenan diferentes sentimientos y emociones. En muchas ocasiones, esas emociones son opuestas y encontradas. El amor y los celos, el deseo y la culpa, el valor y el miedo, el placer y el dolor. Muchas situaciones nos afectan de forma que nos hacen perder la estabilidad emocional, pasando de la alegría a la tristeza, del amor al desamor, del placer a la culpa. Algunas de ellas son pasajeras y tomando decisiones acertadas, restauramos rápidamente nuestra tranquilidad. Otras situaciones pueden quedar en nuestra mente por mucho tiempo, desequilibrando no solo nuestra salud mental y emocional, sino también nuestra salud física, desencadenando una serie de consecuencias en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. A continuación, te voy a presentar las historias de dos mujeres, Ofelia y Bruna, las cuales pasaron por situaciones similares, pero las afrontaron de forma diferente. Ofelia es una mujer de 27 años. Estuvo en una relación de pareja por un periodo de 2 años. Hace 3 años terminó la relación con su pareja. Este evento resultó muy doloroso para ella. Ofelia no logró restablecer su equilibrio emocional. Algunas veces llama a su expareja, buscando volver con él, a pesar que en varias oportunidades él le ha dicho que no le interesa. Ella no volvió a relacionarse afectivamente con ninguna persona. Tampoco buscó sus antiguas amistades, descuidó su arreglo personal y pasa la mayor parte del tiempo libre en casa frente al televisor. Esto ha afectado las relaciones con su familia, quienes le han sugerido buscar ayuda profesional, a la que ella se resiste. Además, tomó la decisión de retirarse de la Facultad de Ingeniería, porque su expareja también asistía a la misma universidad y él ya estaba en otra relación. Esta situación también ha afectado la productividad en su trabajo, donde han estado a punto de despedirla en varias oportunidades. Ahora vamos a conocer la historia de Bruna. Ella es una mujer de 25 años. También estuvo en una relación de pareja durante 2 años. El novio de Bruna le pidió terminar la relación. Para ella fue una sorpresa, ya que no se lo esperaba. Pese a la tristeza que le produjo la ruptura, ella hizo el cierre de la relación. Vivió y sintió el dolor de la pérdida. Cortó contacto definitivo con su expareja y retomó las relaciones sociales. Buscó acercarse a sus amigos y familiares. También se concentró más en sus estudios y como tenía más tiempo libre, empezó a tomar clases de tenis. Allí hizo nuevos amigos. 8 meses después de la ruptura con su expareja, Bruna conoció a Frank, quien la invitó a salir y al cabo de unos meses empezaron una relación de pareja. La pregunta que surge ahora es,
por qué existen personas que poseen mayor habilidad para restaurar su equilibrio emocional? Recordemos que cada ser es único e irrepetible. Todas las personas poseemos diferentes características físicas, psicológicas, intelectuales, emocionales y comportamentales, entre otras, pudiendo reaccionar de diferentes maneras a la misma situación. Esto está relacionado con la historia personal, el tiempo y el esfuerzo que cada uno dedica a su crecimiento personal, e incluso está relacionado con factores fisiológicos y genéticos. Cuando analizamos las historias de Ofelia y Bruna, observamos que tienen matices similares. Sin embargo, la diferencia radica en la forma como cada personaje gestionó la situación. En el caso de Ofelia, observamos que ella no realizó un duelo de la relación. Permanentemente negó la pérdida. Tampoco buscó apoyo familiar, social ni profesional, trayendo como consecuencia sufrimiento permanente, generando consecuencias negativas en la familia y en el trabajo. Por el contrario, Bruna vivenció el dolor y elaboró un duelo, activó sus redes de apoyo, superó la pérdida, definió prioridades concentrándose en su crecimiento personal, social y posteriormente restableció su vida afectiva. Recordemos que el autoconocimiento es fundamental en la superación de los problemas, ya que reconocer nuestras fortalezas y debilidades nos permiten utilizarlas como herramientas para restaurar nuestro equilibrio, aprendiendo a manejar el estrés. Si no puedes salir solo de una situación, es importante que busques ayuda profesional y no dejes que el problema se convierta en una bola de nieve, la cual va creciendo a medida que van sumando nuevos eventos. Es mejor dar un alto en el camino y pensar, ¿en qué estoy fallando y qué puedo hacer para cambiarlo? Si te gustó este video, dale like. Si crees que le puede servir a alguien más, compártelo. Y si quieres recibir más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y visitar mi sitio web www.menteequilibrada.com, donde podrás solicitar una orientación personalizada. Recuerda, una vida en equilibrio es una vida feliz.